Listo. Bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad, nosotros, el Grupo 7, les vamos a hablar sobre el cobre en la industria de la construcción. Nuestro grupo está conformado por Camila Huertas, Cristian Alanoca y Martín Albán, quien les habla. En este trabajo les vamos a presentar cómo el cobre se presenta en la industria de la construcción. Vamos a mencionarles primero un poco de la historia del cobre. Vamos a hablarles sobre las propiedades mecánicas, las propiedades físicas, para finalizar en cómo se trabaja el cobre en las obras de construcción civil. Ahora les voy a hablar sobre los antecedentes. El cobre fue uno de los primeros materiales usados por el hombre, ya que es uno de los pocos materiales que se encuentran en su estado nativo. Los primeros humanos en trabajar con este material fueron descubriendo que pueden martillar el cobre hasta volverlos láminas. Los objetos hechos con cobre eran mucho más resistentes que los hechos con piedra o sílex. En la Edad Media, el cobre fue reemplazado por el hierro como material básico, pero fue el cobre y sus aleaciones las que se utilizaban cuando era necesario combinar resistencia y durabilidad. Su resistencia a la corrosión permitió que el cobre y el bronce y el latón siguieran usándose como materiales funcionales en la construcción de obras monumentales o como revestimiento de estructuras, y en los decorativos como las campanas, como puertas o estatuas durante la Edad Media y en otros ciclos sucesivos. Durante la Edad Contemporánea, el cobre fue el metal por excelencia, ya para el desarrollo de la energía eléctrica. España fue el principal productor durante gran parte del siglo XIX, aunque se fueron abriendo nuevas minas también en Estados Unidos y en Chile. Y con la llegada de la revolución industrial surgieron nuevos usos para el cobre y comenzaron a utilizarse nuevas aleaciones. Ahora los objetivos de esta investigación. El objetivo general es explicar la importancia del cobre y sus aleaciones en la industria de la construcción. Los objetivos específicos son conocer la historia del cobre y sus aplicaciones tanto en la construcción como en general a lo largo del tiempo. Identificar y describir las propiedades del cobre, tanto físicas y químicas, asociándose con la normativa nacional y internacional. E identificar y describir las aplicaciones del cobre dentro del contexto constructivo, siguiendo la normativa nacional y o internacional. Bien, ahora el comportamiento del cobre. Cuando hablamos del comportamiento del cobre, primero vamos a hablar un poco sobre las características del cobre, ¿no? Primero, el cobre, presenta un color rojizo y un brillo metálico. En la imagen podemos ver cómo es que el cobre se presenta como mineral y este color rojizo y brillo metálico característico, ¿no? Este elemento también posee la segunda mejor conductividad eléctrica de los metales. El primero es la plata. El cobre tiene la particularidad de ser muy abundante y aparte es altamente reciclable. Esto significa que el cobre puede ser fundido, refundido y volver a hacerse placas, láminas o varillas de esto sin perder sus propiedades mecánicas. Para mejorar estas propiedades mecánicas también el cobre puede aliarse con otros metales que explicaremos más adelante cuáles son, y presenta cierta resistencia a la corrosión, lo que lo hace un material óptimo para usarse en tuberías. No es un metal magnético tampoco. Bien, hay una normativa internacional que es presentada por la STM, cuyas siglas significan Association for Testing Materials. Esta asociación nos presenta 5 normativas que son la B100, la B134, la B42 y la B61, perdón, B61 y B49. En estas se especifican procedimientos estándar para
por ejemplo, rodamientos de cobre y sus aleaciones, también placas hechas a base de cobre, láminas, así como de latón, que es una aleación hecha a base de cobre. También especificaciones estándar para tamaños de las varillas, entre otros. Las presentaciones más comunes o aleaciones más comunes que presenta el cobre, primero son el cobre por sí en su estado natural, ¿no? Que está hecho a base de 99% de cobre y 1% de impurezas, digamos. Luego tenemos el latón, que es una combinación de cobre con zinc, el cuproníquel, que está hecho a base de cobre y níquel, y el bronce, que está hecho a base de cobre y estaño. Bien, las propiedades físicas de estos materiales dependen de las aleaciones, pero también vale mencionar que estas propiedades dependen mucho de del estado del metal, es decir, si es templado, forjado. En el caso del latón, por ejemplo, tiene la particularidad de ser más duro que el cobre, y tiene su regulación especificada en la norma NTP 342023-1977. Con el latón, en la industria de construcción se hacen soleras, perfiles y productos en general que se rigen por la norma NTP 342022-1982 y la NTP 342035-1977. Aparte, la normativa internacional de latón hecha por la ASTM son la B505, B271 y B22. En las imágenes podemos ver varillas hechas de latón, que son las varillas por las cuales las mineras, digamos, comercializan el latón, o las metalúrgicas, ¿no? En la parte inferior derecha podemos ver codos hechos a base del latón, y en la parte media podemos ver una cerradura hecha a base de latón, ¿no? Que es su uso principal en la construcción civil, por así decirlo. Cuando hablamos del bronce, hablamos de una aleación de estaño y cobre, ¿no? La aleación más común es de 89% de cobre y 11% de estaño. Tiene una conducción térmica excelente y también una buena conductividad eléctrica, lo que hace que el bronce sea muy útil para que se puedan hacer cables, conductores, cables que conduzcan la electricidad. Como presenta también cierta resistencia a la corrosión, su uso va en tuberías y cables eléctricos, y su composición está regulada por la NTP 342-505-1974 y las normas ASTM B505, B271 y B22. En las imágenes podemos ver varillas hechas a base de bronce, una T de bronce de media pulgada, y podemos ver un conector de líneas de gas. El cuproníquel. El cuproníquel es la última aleación de cobre que vamos a estudiar. El cuproníquel tiene la particularidad de no corroerse con el agua de mar. Esto significa que el cuproníquel es mayormente usado para hacer tuberías que conduzcan agua salada, agua de mar, que tienen alto contenido de sales, ¿no? La mezcla más común para esta aleación es de 75% de cobre y 25% de níquel. Sin embargo, hay mezclas también de hasta 40% de níquel y 60% de cobre que usan otra nomenclatura. Esta aleación está normada por la NTP 342-507-1974 y las normativas ASTM B271, B763 y B505, ¿no? En las imágenes podemos ver varillas hechas a base de cuproníquel y las tuberías hechas a base de cuproníquel con sus respectivos codos. Bien, propiedades mecánicas. Para hablar de las propiedades mecánicas, como mencioné anteriormente, también va a depender mucho el estado en el que se encuentre la aleación y la aleación misma, ¿no? Las aleaciones de los metales, derivados del cobre, que son específicamente en este caso latón, bronce, cuproníquel, tienen muchas concentraciones, ¿no?
Estas concentraciones van a variar su resistencia a la tracción, su porcentaje de elongación máximo y su módulo de elasticidad. En esta tabla hemos recopilado un promedio y un rango más o menos aproximado que abarcan todas estas composiciones, ¿no? En el caso de cobre, por ejemplo, tiene una resistencia a la tracción de 220 a 400 megapascales y una elongación máxima del 45%, así como un módulo de elasticidad de 110 gigapascales. Y así podemos ver para el resto de los metales en esta tabla. Algo muy importante para destacar en esta tabla es que el bronce es el que tiene el porcentaje de elongación máximo, lo que hace que sea un material muy manipulable al momento de estar fundido. Y es por eso que se puede hacer se usa también para ornamentos. Bien, si hablamos un poco de la arquitectura del cobre y sus usos en edificaciones, podemos ver un poco, por ejemplo, en Austria, el túnel de Bosbrook. Este túnel usa varillas de latón y placas hechas a base de latón, como podemos ver en la imagen. El centro de Hidrópolis, en Breslavia, Polonia, presenta un revestimiento hecho a base de cobre. Cabe mencionar que la estructura en sí no está hecha a base de cobre, simplemente son placas que revisten el exterior. La torre de Maersk en Copenhague tiene esta misma particularidad de presentar este revestimiento de cobre en la fachada de la estructura. Está ubicada en Dinamarca y ganó el premio presentado por la Asociación de Arquitectos de Cobre Europea en el año 2017. Aplicabilidad del cobre y sus aleaciones en la construcción. Ya mencionaba antes, el cobre es dúctil y muy maleable para fabricar alambres finos o delgadas láminas, o también tuberías de cobre. En estructuras de construcción, la durabilidad es una gran ventaja del cobre, y también su anticorrosión. Esto hace que los objetos creados duren más. Por ejemplo, en las instalaciones del agua potable, tuberías de cobre son instaladas ya que son duraderas, seguras y confiables. En caso de las instalaciones de agua potable, las tuberías deben tener otra característica fundamental, como es proteger la salubridad del agua y no alterar su calidad, es decir, cuidar nuestra salud mediante el agua, que no se baje la calidad o llegue un germen por ahí. Instalaciones de gas, al igual que la instalación del agua, es el mismo proceso, comparten los mismos materiales y la misma instalación. Y el para analizar tubo de